Hola Esteban, estoy muy emocionado por platicar contigo. Bienvenido a Levantando Podcast. Hola, Fran, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación. La verdad, yo también emocionado. Esto se dilató un poquito, pero qué bueno poder conversar hoy. Felicitaciones por el trabajo que estás haciendo, tanto en VC como en el podcast. Gracias, por fin se nos hizo. Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. ¿Cómo nace Velum Ventures y qué es de Velum Ventures hoy en día? Bueno, eso es una pregunta muy buena porque creo que fue un tema de oportunidad. Sinceramente, yo venía de Argentina, había trabajado los últimos 3 años de mi vida como gerente general de un grupo de medios que tenía un componente digital porque habíamos montado una agencia interna, después hicimos un spin-off, pero principalmente en todo lo que son billboards, fuimos que llevamos pantallas de LED Argentina, digamos, el grupo de medios tradicional, por decirlo de alguna manera, de dos familias. Y yo entré en un proceso donde los hijos estaban estudiando, haciendo maestrías en el exterior y demás. Algún día iban a volver los hijos a manejar la empresa y yo estuve 3 años en esa transición y fue una experiencia excelente, pero finalmente yo era un empleado con un sueldo y un bono. Y decidí tomar un año sabático en Colombia porque yo había tenido muchos alumnos en Argentina. Yo dictaba en el MBA de la Universidad de Palermo la materia de entrepreneurship, hice buenos amigos. Un tema interesante es que la Universidad de Palermo en un momento me aplicó una beca y me fui a Babson a hacer uno de estos programas de entrenamiento de docentes. Entonces, y ahí he hecho algunas inversiones como Ángel, pero la verdad estaba en el límite de la teoría y la práctica, por decirlo de alguna manera. O sea, no tenía tanta práctica porque yo siempre había sido empleado. Incluso en las compañías en las que fui socio, en algún caso los de Ángel, había sido más como sumarme como un empleado en emprendimiento con participación. Pero había aprendido bastante en todo eso, creo. En esa época todavía eran las viejas teorías, ni siquiera se conocía ni Osterwalder, ni Lean Startup, ni nada. Realmente los profesores de Babson eran como los más famosos y eran todo plan de negocio. Eh, Decidí tomar un año sabático, me vine a Colombia y me ofrecieron un trabajo en una universidad de Colombia para el centro de emprendimiento para que los ayude en una migración que estaban haciendo de modelo. Justamente yo viví toda esa etapa de migración del plan de negocio, donde se salían a hacer encuestas para entender al consumidor, le preguntaba a usted qué quiere y compraría, a los modelos un poquito más ágiles, donde volvió a primar la tecnología, donde se empezó a conocer el término MVP y en eso estuve un año, y en ese año conocí a quien hoy es mi esposa, y entonces eso fue realmente el argumento principal para quedarme en Colombia, pero ya dije, si me voy a quedar en Colombia, entonces ya pienso qué hacer, y me empiezan a contratar como consultor de distintas instituciones, la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, Impulsa, que recién se había creado, y Ruta N, entre otros. Y en caso de Ruta N me contratan para que yo los ayude desde una perspectiva más del emprendedor para ver qué se necesitaba para montar un fondo para invertir en startups de base tecnológica inicialmente en Medellín, que se quería posicionar como la ciudad tecnológica de Colombia. Y ya venía trabajando en eso. Y en la consultoría conozco a Esteban Velasco, que Esteban Velasco venía a trabajar en el único VC que había en ese momento en Colombia, se llamaba Promotora, que tenía un componente de private equity y uno de VC un poquito late stage. Él antes había estado en banca, entonces conocía muy bien toda la parte financiera y realmente era unas pocas personas que sabía de VC y yo realmente no sabía mucho de estructuración, pero nos llamaron a los dos justamente por ser complementarios. Y en el medio de la consultoría nos dicen que hay un problema legal, que es que Rutene no puede ser gestor de un fondo. O sea, que ellos legalmente, por el tipo de entidad que son, en realidad lo que pueden hacer es ser el PIS. Y que entonces hay que cambiar el tema y hacer unos términos de referencia para convocar a gestores. En ese momento, y conociéndonos hacía muy poco, pero teniendo muy buen feeling con Esteban Velasco, decimos, ¿qué tal si renunciamos a los honorarios de la consultoría, nos salimos y nos presentamos como gestores? Entonces, en tiempo récord, creamos una empresa. El consultor que entró la pasó bien porque cobró todos los honorarios solamente por hacer los términos de referencia final porque ya estaba todo el trabajo hecho. Se presentaron gestores de distintos lugares, de México, creo que de Brasil, un par de Colombia, y nosotros, y ganamos nosotros el proceso, y con eso nos aseguramos tener un anchor LP. Y lo que habíamos hecho con Stan Blasco es, si no nos ganamos el tema, pensemos si salimos a levantar en privado. Pero la verdad lo veíamos un poquito cuesta arriba y no sabíamos qué íbamos a hacer, y al final cada uno le iba bien haciendo lo que hacía. Conseguimos los 3 millones de Ruta N, eso fue finales del 2012, me mudo a Medellín en el 2013 y empezamos el fundraising, casi todo con multilaterales para llegar a lo que fue el fondo final, mitad del 2014, terminar el fundraising con 12 millones de dólares. En medio de todo eso hicimos de todo por pagarnos algo, porque nosotros teníamos un compromiso de poner el 1,40, si mal no recuerdo ahora, del fondo como aporte nuestro para mostrar skin in the game, y por otro lado, teníamos que vivir.
Entonces trabajamos con NXTP, hicimos programas para llevar startups colombianas a Argentina, trabajamos con Impulsa, yo seguí trabajando con Landy, y finalmente hicimos el cierre que nos permitió empezar a invertir y solamente se sumó después un LP después del primer cierre. Y la historia, digamos, es que al final en ese momento no había tantos startups como en Argentina o en otros países. Digamos, todo el mundo miraba a Argentina como el gran creador de startups desde el año 97, 98, donde nacieron los Despegar, Mercado Libre y demás, pero sí había una cantidad interesante, incluso los casos de éxito que había en Colombia, como la gente de pagos online que se metió a Naspers, que hoy es PayU, básicamente no tuvieron ronda de financiación VC, sino que simplemente pasaron de unos ángeles a ser invertidos por Naspers. Entonces, estaba el espacio. Tal vez lo que no había en ese momento era la madurez de los emprendedores, pero esa es la historia. Entonces, creo que nuestro timing fue muy bueno con todas las organizaciones que querían apoyar el emprendimiento, solo como marco, eh, a ver, digamos, no sé, no voy a decir que es gracioso, pero como anecdótico, es que nosotros no tuvimos inversión de un solo inversionista colombiano, que fuera una persona adinerada o alguien adinerado. Nuestros inversionistas fueron organismos locales como Ruta N, Bancoldex, multilaterales como el BID y una familia europea que confió en nosotros. Pero ninguna de las familias adineradas. Y lo podemos explicar por dos cosas. Uno, porque las pocas con las que hablamos nos dijeron que no entendían y cómo se gana plata en eso. Y lo otro, porque al final nosotros, tanto mi socio como yo, Esteban y Esteban, yo recién llegado a Colombia y ninguno de los dos venía de un network de family offices, de high net worth individuals. Entonces, tampoco teníamos mucho conocimiento de si había más y no los conocíamos. Esa es como, long story short, como empezamos. La parte no tan Buenísimo, buena, Esteban. todo solo, la parte no tan buena es que como había mucha empresa inmadura y nosotros también estábamos inmaduros, realmente cuando explotó el mercado a partir del 2018, nosotros ya habíamos gastado toda la plata. Ya, no, hablas de muchísimos temas que quiero tocar contigo y me quiero regresar un poquito. Hablaste que hacías varias cosas de consultoría y ahí así es como llegas a crear el fondo. Pero ese tema de consultoría, o sea, es sabido que las personas que trabajan en consultoría usan distintos frameworks, distintas metodologías para llegar a hacer distintas recomendaciones. Y aquí te pregunto, ¿qué tipo de frameworks y metodologías tú te trajiste de consultoría al momento de invertir como fondo de venture capital? Es bien interesante porque en ese tema de consultoría tradicional y todo lo que uno aprende en el MBA y demás, que sabe que después se te queda corto, yo viví la transición justamente de pasar a otras frameworks y me pasó algo bastante particular, que es que mientras estábamos levantando el fondo y yo estaba trabajando todavía con algunas consultorías, me invitaron al taller de 2 días con Osterwalder en Bogotá. El famoso taller de 2 días de entrenamiento en Business Small Canvas de Osterwalder se hizo en Bogotá, lo financió el Estado y como yo estaba trabajando de consultor en Impulso y en otras instituciones, me invitaron. Entonces hice el entrenamiento cuando recién empezaba Alexander Osterwalder con el framework. Y que a su vez él también mostraba, hablaba de Lean Startup, hablaba digamos, la forma de trabajar de Steve Blank, Customer Development. Entonces, realmente lo que yo llevé y lo que empecé a llevar a las consultorías era lo que aprendí en esta etapa nuevo. Así que medio que empecé toda esa etapa de consultoría en instituciones de apoyo a emprendimiento, por decirlo de alguna manera, más el fondo, con lo último que había en ese momento. Que yo ahí considero que tenía pros y contras y tenía mucho que ver con el momento, ¿no? No digo que sea malo para nada, o sea, sobre todo el framework de Sterwalder, creo que simplificó entender el modelo de negocio, pero creo que sobre todo lo de Lean Startup tuvo su momento y después dejó de ser tan aplicable. Empezaron a levantar capital en 2012. Eso ya se fue 10 años. ¿Qué tanto cambio has visto en la mentalidad del LP, digamos, de este inversionista que invierte directamente en los fondos de VC? Ya te hablaste family offices, tienes institucionales, high net worth individual. ¿Qué tanto cambio has visto en estos últimos 10 años desde que empezaron en 2012 a hoy 2022? Ahí puedo opinar un poquito de costado porque como nosotros hicimos un segundo fundraising. Tuvimos un intento de fundraising con un socio, pero el fundraising lo estaba llevando adelante el socio, entonces puedo hablar de esa experiencia de como el 2019, 2020, digamos, también agarró la pandemia. Creo que en Colombia en particular, digamos, y si vos lo seguís viendo, no hay tanto gestor que haya levantado un fondo de más de 10 millones de dólares en Colombia. Creo que ahora EWA o ya lo cerró o lo estaba por cerrar.
pero más fácil levantó Salcantay 20 y pico en Perú que lo que vos ves en las noticias, un fondo colombiano que haya levantado 20 y pico de dólares, que era el tamaño siguiente que nosotros esperábamos. O bueno, conociendo un poco hasta el Salcantay y por ahí un poco por dónde pueden venir esos LPs, yo siento que el fenómeno en Colombia fue, primero, la gente adinerada dijo, invítame a invertir. Alguna vez lo hablé con Hernán Fernández de ADM, que él decía, no, 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 yo no lo dejo invertir si no me pone la plata en el fondo, lo bloqueo para entrar en el deal. Pero al final el que acepta el deal es el emprendedor. Acá la realidad es que hay familias que han estructurado modelos partiendo de Santo Domingo. Digamos, creo que hoy debe ser la segunda o tercera familia más adinerada, dependiendo con cuánto valga hoy Nubank. Eh, Creo que ellos montaron modelos como InQLab y otras familias montaron sus propios fondos y empezaron a coinvertir y lo empezaron a hacer muy bien. La verdad lo empezaron a hacer muy bien. Entonces, nunca terminaron siendo el PIS de gestores. Por un lado, qué bien que existen, por otro lado, qué mal para los gestores. Y el fenómeno es que yo siento que hay un montón de gente que está tratando de levantar fondos y ese fenómeno viene hace tiempo y nadie ha levantado un fondo grande. Entonces, los principales inversionistas en Colombia son o los CASEC o los SolVP. El otro fenómeno que pasó es el de no necesitarlos, que es que todo buena startup entró en Y Combinator y se salteó a los inversionistas. Entonces, realmente, si no estabas en etapa muy temprana, casi pre-seed, y con el mindset de muchos de los gestores latinoamericanos todavía de modelo hasta un poquito private equity, valoraciones más bajas, yo voy a hacer los flujos de fondos descontados y demás, se empezaron a quedar afuera de todos los deals. Eso que escribió en algún momento Nathan de Magma, de que con los 500.000 de Y Combinator estaba liquidando a muchos gestores latinoamericanos. Y es cierto. Lo que pasa es que creo que eso va a tener una vuelta, porque hoy Sharaway sí, creo que no metió tantos latinoamericanos y todo se empieza a ajustar y tal vez el modelo más value, si querés, donde haces una valoración en serio de la startup, puede volver a funcionar en el futuro, en los próximos 4 o 5 años, hasta que haya otro inicio de burbuja tal vez. Qué interesante. Justo en los últimos meses había tenido esa duda de la explicación del ecosistema colombiano. O sea, he visto muchísimas startups, pero como dices, no hay tantos fund managers, no hay tantos gestores, y ya la explicación que me dices, estoy viéndolo desde ahí, hace mucho sentido. Y ahora, regresando un Incluso poco en a la Belum. aceleradora, porque Guaira, que era la aceleradora que más tiempo duró, salió, por suerte está Rockstar, y hay algunas nuevas como Cube Ventures que están apareciendo, pero tampoco hay un ecosistema de aceleradoras, ¿no? Y el mensaje de CNXTP dejó de acelerar porque tuvo presencia en Colombia como aceleradora. Guaira dejó también el modelo. Entonces, una de las preguntas que yo me hago es, ¿han sido rentables de alguna aceleradora en América Latina o es un modelo simplemente más de apoyo al ecosistema que tiene que estar subsidiado? Claro, no, qué interesante. Y justo te comentaba, o sea, ahorita regresando un poco a Belum. Belum tuvieron fondo uno. ¿Qué pasó? O sea, Sí, ¿por qué no fondo 2? ¿Qué fue lo que pasó con Velum? Vi un joint venture con Inverlink. ¿Qué significa eso? Hoy creo que tienen algo sí. muy interesante con Amplo. ¿Qué es lo que pasó de Velum Ventures, que fue fondo uno, y hoy qué es de Velum? Bueno, es una historia bien interesante porque nosotros, el primer gerente de inversiones que entró, Felipe, después se hizo socio de Velo, tanto por un vesting como porque él nos compró unas acciones a nosotros también. Con los Skinning de Felipe también es, igual que Esteban, son excelentes y muy financieros, ¿no? El dueño también de la promotora. Y en un momento, digamos, cuando nosotros llegamos a tener unos excesos de caja por las cosas que habíamos hecho de consultoría, porque en un momento, mientras estábamos levantando el fondo, hicimos varios proyectos buenos y tuvimos un exceso de caja y la fuimos guardando. O sea, la fuimos guardando para ver qué hacíamos y probablemente era como nuestro aporte a un fondo 2, aunque no era tanta plata, pero sí teníamos una plata ahí. En ese momento unos ciento y pico mil dólares. Y a nosotros nos llegaba mucha solicitud, o sea, nos llegaba mucho startup que pensábamos que era potencialmente para deuda, o mucha pyme con un producto innovador que era para deuda. Y en un momento nos pusimos a conversar y pensamos, ¿por qué no creamos una empresa que preste? Y ahí nació Sempli. Y es una, tal vez, de las primeras fintechs. Digamos, ya estaba confío en México, pero no sé si había tantas como hay ahora. Y lo que sucedió es que entonces Felipe se fue como CEO con el aporte de capital que nosotros hicimos, se fue como CEO de Sempli. Pero con el tiempo también nos dimos cuenta que, o bueno, Esteban también se dio cuenta que él tenía más ganas de trabajar en Sempli que seguir en un fondo 2. Y ahí fue cuando apareció en escena una banca muy reconocida, Jimmy Berlin, que dijo, oiga, venga, métete en la house y yo tengo ganas de meterme en VC.
y yo conozco mucha gente con plata y yo me tiro a levantar un fondo de 50 millones, entonces asociémonos para eso, ustedes por el know-how y nosotros de equipo, y una inversión inicial. Y bueno, entre que agarró la pandemia en el medio y que, en mi humilde opinión, la banca tradicional puede no tener tanto estómago, porque justo en la pandemia hubo un write-off y demás, y entonces nos dimos cuenta que no tenían el estómago necesario para VC, tal vez, o no estaba tan claro si tenían el estómago para VC. Entonces, simplemente decidimos deshacer el tema y dijimos, Velum no va a montar otro fondo. Yo ya me había asociado en construir una consultora ya formal, que la había empezado mi esposa formalmente, pero ya había ido creciendo mucho y estamos trabajando en muchos temas de estrategia e investigación basada en Job Studio y Corporate Venturing. Ya demandaba de mí la consultora y simplemente hablamos con los LPs y llegamos a una negociación de bajar mucho los management fees para que Esteban pudiera pasar a Sempli, que Sempli fuera su principal actividad y que yo tuviera mi principal actividad en la consultora. Y eso es lo que hicimos. Y eso estaba dentro del reglamento porque nosotros una vez que teníamos periodo de inversión y follow, podíamos decidir esa posibilidad. O sea, realmente era algo que podríamos trabajar en el tema. Entonces se dio, los inversionistas estuvieron de acuerdo, eso iba a mejorar la TIR. Y nosotros lo que decíamos, al final tenemos X empresas en portafolio, tenemos que estar en juntas en algunas, en otras ya nos sacaron. El fenómeno de que el que invierte en etapa temprana, cuando entran jugadores más grandes, te vuelas del board, porque el board tiene asientos limitados. Entonces dijimos, vamos a seguir gerenciando con un aproximadamente 25-30% del tiempo, y eso es lo que hicimos hasta que se terminó el primer periodo, que fue en junio del 2021, donde ya el fondo entró en la segunda etapa que se llama liquidación. Entonces esa es como la etapa, pero ya en liquidación nosotros dejamos de recibir honorarios y pasamos a tener un rol casi de ver qué pasaba con las startups en el mercado y cómo se iban vendiendo. Y bueno, y ahora sucedió una tercera etapa, que es la más nueva, que es con Amplio. ¿Qué es esta nueva tercera etapa con Amplo? O sea, cuéntanos un poquito más. ¿Qué significa que sea Amplo? Bueno, ya fue este joint venture que al final no pasó, pero ¿qué es hoy de Velum? Hoy es interesante porque Velum fue adquirido 100% por Amplio. La realidad es que antes de Inverlink hubo otra banca pequeña que se nos acercó con la idea de montar un fondo con un gestor chileno y montar un fondo Chile Colón. Empezamos a conversar, finalmente no nos pusimos de acuerdo, no estaba claro cómo podíamos funcionar en ese momento. Ya había empezado el proceso de Sempli en ese momento y de la consultora que se llama The Real Valley. Y entonces dijimos, no, está bien. Y el que estaba liderando el proyecto se llamaba David Sánchez. Él había llegado justo del MIT de hacer su MBA, había trabajado en VC en Estados Unidos y él sale de Icon, se llamaba la banca de inversión, sale de Icon y monta Amplo con la idea de crear una gestora de impacto. Nosotros, un tema en particular que nunca se expresó tan así en el mercado es que cuando Velum nace como un fondo de impacto a partir del uso de tecnología. Pero realmente, ¿por qué los LPs nos invierten en nosotros? Es por el tema de impacto, sobre todo en creación de empleo. Y de hecho, nosotros desde que empezamos a invertir tuvimos que reportar, sobre todo al BID y a otros inversionistas, un montón de métricas de impacto, pero al final era como, invierten en startups de tecnología y para los emprendedores éramos tecnología. Entonces, tampoco de, bueno, nos identifican con tecnología, pero nosotros siempre tuvimos ese tema. De hecho, hoy Ogaru, digamos, emplea casi 900 trabajadoras a las cuales le cambió su vida. Y finalmente, desde la tecnología sí hay un valor agregado, pero el valor agregado está por otro lado. Y lo mismo pasa con otros, ¿no? O sea, al final, Fluid le cambió la vida a muchos chicos que empezaron a trabajar como influenciadores y así. Entonces, impacto sí se generó y mucho. Por ahí hay otros que hablan de impacto como ambiental específicamente, y sí, ahí no invertimos en EdTech también. Entonces, digamos, hay varios temas donde el impacto estaba muy claro y otros no tanto. Bueno, Markeo también empleó muchísima gente y emplea todavía muchísima gente. Entonces, en ese tema, yo siempre tuve buena relación con David, y lo que sucedió es que en un momento, ahora cuando ya estamos en esta etapa de liquidación del fondo, a mis socios, su junta directiva, su board, le dijo que ya lo querían en exclusiva por todo lo que creció siempre. Ahí solo como tema de aclaratorio, es que yo en un momento, en una de las rondas de Sempli, vendí mi participación. Entonces yo no soy socio de Sempli, o sea, salí. Y ellos me lo plantearon y me dijeron, ¿qué hacemos? Porque tenemos esta presión, ya Sempli creció, el mercado de fintech está muy competido, hay que acelerar.
nos necesitan full time y ese tiempo que le dedicamos a Velum, al final nuestros inversionistas lo saben. Entonces, con base en eso, yo me puse a trabajar y me acordé de David y le dije, David, ¿cómo vas con tu gestora de impacto? Y él resulta que pasó en 4 años de tener una empresa ya con 12 empleados, manejando proyectos y algunos fondos específicos de impactos con unos LPs específicos, no con un fondo propio, y súper interesado, obviamente, también por casos tan interesantes como Garo y demás, en hacer parte de la historia. Él gestionando unos proyectos en etapa temprana, sobre todo de inversión. Y claro, le hacía mucho sentido el tema de, oiga, vivió la experiencia también de la etapa final de un fondo, nos fortalece y él tiene, o sea, ya tenía planes de empezar a mostrar un fondo de impacto para la región, tal vez 2024. Entonces hizo fit perfecto y la negociación fue comprarle a Esteban y a Felipe la participación en Velum y yo pasar a ser socio Amplo. Entonces soy Amplo, maneja Bestfit, que es el fondo. Yo soy la persona a cargo, digamos, el portafolio que soy 6 compañías. Antes yo tenía 4 y Esteban Velasco 2, yo me quedé con las 6. Y empezamos a trabajar obviamente con David en pensar el futuro de Amplo ya como un gestor, puede ser 2023, 2024 y sobre todo ellos han hecho una gran experiencia en Revenue Based Finance y en temas de proyectos especiales, entonces creo que se complementan muy bien los conocimientos y veremos qué sale, ¿no? Todavía no hay específicamente un plan de levantar un fondo, pero sí, o sea, sí está en el roadmap, pero no tal vez por lo menos en la FAQ3 del 2023, también por el contexto. O sea, todo este proceso de, digamos, vender un fondo de venture capital, si lo puedes ponerlo bajo esa perspectiva, o sea, ¿qué implicaciones tiene a nivel LPs? O sea, esos mismos LPs que estaban en el fondo uno, ahora ya pasan a Amplo. Me dijiste también tu tema como GP y tus otros dos socios que salieron y compraron su participación. O sea, ¿qué tanto es el tema legal, la transacción? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo funciona todo esto cuando pues, vendes un fondo de VC? Fue interesante porque había que ponernos a pensar cuál era la mejor forma de no alterar la estructura con los LPs. Y básicamente por eso, porque una opción era Amplo compra la participación de los socios y entonces pasa a haber un nuevo socio en Velum Ventures. Por eso decidimos que Amplo compre el 100% de Velum y yo pase a ser socio de Amplo, pero al final la sociedad existe, no deja de existir. Entonces, lo que sucede es que Esteban Velasco era managing partner, se llevó a comité de vigilancia. Digamos, lo que dice el reglamento es que el managing partner, cuando hay un reemplazo de managing partner, tiene que pasar por el comité de vigilancia, que tiene que dar el visto bueno, y tiene que ser un perfil que lo apruebe el comité de vigilancia para después pasarlo a asamblea de accionistas. Y ese es el tema, como David ya venía con track record, como ya David tiene experiencia en gestión de fondos, tanto en Estados Unidos como en Icon y en Amplo, presentamos el candidato a reemplazar a Esteban Velasco. Con Felipe no había problema porque Felipe hace rato no trabajaba en Velo, él había quedado de socio nada más, de la época en la que trabajó. Entonces, lo que hubo es un cambio en el reglamento del gestor profesional de uno de los managing partners del gestor profesional, de los keepers. Y el otro que soy yo sigo. Entonces, ese fue el primer cambio. Y el segundo cambio, que en realidad se informa, pero no tiene que ser aprobado, es un cambio en el control de la sociedad gestora. Pero que como nosotros les mostramos que no cambiaba, o sea, que el cambio realmente más importante es la persona que se suma al equipo, entonces, y también fuimos muy transparentes en mostrar cómo quedaba el acuerdo sobre el Cabit futuro, porque obviamente, o sea, hay un trabajo muy importante hecho por Esteban y Felipe respecto al Cabit. Entonces, fue muy transparente, buscamos la mejor forma de hacerlo, la más transparente, y creo que todos quedaron contentos, sobre todo porque algunos de nuestros LPs ya estaban poniendo plata en proyectos de Amplo. Entonces, eso también fue bueno, y ya lo conocían a David. Entonces, a ver, obviamente la pregunta es qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido a la mano a David para invitarlo rápidamente y ofrecerle comprar la participación de mis socios. Digamos, si no sé, porque, o sea, una de las opciones es que yo le hubiera dicho a la sociedad administradora, el modelo en Colombia por lo menos funciona, hay una sociedad administradora que es un banco o una fiduciaria en un banco, en este caso Itaú, que es el que contrata al gestor profesional y maneja la plata. La tarea de la sociedad administradora hubiera sido buscar un reemplazo de los dos managing partners si nosotros hubiéramos renunciado. Entonces, como renunció solo uno y trajimos una solución, la sociedad administradora no tuvo que hacer casi nada. Si no, ¿Qué tendría que haber movimiento, buscado.
qué movimiento tan único. Nunca había visto algo similar. El tema de pues, compras digamos, a un GP, se sale entre un nuevo partner, la sociedad. Muy interesante. Nunca había visto algo similar que pasara en la industria. Entonces, eso yo creo que es súper, súper interesante. Y pues, ahora, Esteban, sé que mantienes una creencia de que no todas las startups deberían levantar capital de venture capital. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás? A ver, yo creo que el juego del venture capital, el tradicional, eh, digamos, o sea, yo hoy cuestiono un poco el modelo y creo que el modelo se tiene que repensar, por lo menos, al final, como decía Keynes, ¿no? Si cambia el contexto, cambian los hechos, yo cambio mi forma de pensar. Creo que los VCs al final podían apostarle al modelo de un poquito spray and pray. No sé cuál en etapa temprana va a funcionar. Después la que va a funcionar mejor le pongo más. Y si llega un unicornio, con un unicornio pago todo el fondo y el resto es utilidad. Pero claro, cuando yo por lo menos ahí justo estaba viendo alguien que hacía un análisis que decía cuánto vale el Kavak, que decía que no valía más de 350. Eh, Cuando al final todas las valoraciones empiezan a caer, vos tendrás que tener retornos en muchas más compañías que en un 10 o 15 o 20% de tu portafolio. Ese modelo de me olvido de las que van mal y me enfoco en las que van bien empieza a no ser sostenible. Y yo creo que al final el gran tema es los VCs que invierten a equity, a algo disruptor, si querés, en un mercado grande, pueden seguir apuntando a tener un home run y ganar la plata de esta manera. Y así le ha pasado a algunos, ¿no? Pero no te puedes quedar en medias tintas, creo yo. No puede ser como nosotros en Velum, sinceramente nos quedamos en medias tintas, porque empezamos a invertir un poquito más con un modelo tradicional, vamos a hablar las compañías en cuanto al flujo de caja, que cuiden la plata, ojalá no nos diluyamos mucho, y fuimos vendiendo algunas compañías con retornos hasta 5x las más interesantes. Pero claro, también después al final, en la última etapa de inversión, nos dejamos llevar por el growth y entonces, no, hay que meterle growth a valoraciones más altas. Y claro, el problema es que cuando tiembla el growth, pasaste de casi ser rico y tocar la campana en un SPAC a que resulta que tu portafolio vale 40-50% menos porque le habías metido demasiado el caballo ganador, sin tener en cuenta que el caballo ganador igual estaba corriendo una competencia donde todos los caballos estaban dopados. Y se acabó, digamos, el dopaje. Entonces ahora hay control y ahora entonces todos los caballos tienen que adelgazar y quitar grasita y entonces no valen tanto. Y ahí es donde yo creo que al final, cada vez más todavía que nunca, y como hacen los gestores profesionales en bolsa, hay que tener una tesis ya mucho más clara y consistente. Entonces, yo creo que va a haber VCs que van a hacer más value y me parece muy interesante, que van a invertir en empresas con evita positivo, que tal vez van a hacer modelos tipo revenue-based finance, buscando incluso que la salida sea por recompra del propio equipo gestor en un tiempo cuando vuelvan a bajar las tasas endeudándose y buscando 2, 3, 4x en un deal. Y habrá gestores que tal vez tengan un conocimiento y una visión desde la disrupción, como están los defensores de SoftBank, que están los detractores de SoftBank y los defensores de SoftBank, que entonces más de la disrupción y decir, le voy a apostar a esto que va a valer, va a multiplicar por 1000. Ni siquiera, o sea, va a ser un 100 bagger para arriba. Y entonces si la pego con eso, igual lo voy a sacar. Lo que yo siento es que no entiendo en Latinoamérica, en lo que yo veo de los colegas mexicanos u otros que han invertido, es dónde van a vender cuando se le cumplen los 10 años. Y el tema es que nosotros éramos un fondo corto, porque éramos un fondo de 7 años más 3. Entonces estamos en la etapa de los 3. En el junio de 2021 se terminan los 7. Pero muchos están ya también acercándose a la etapa de llegar a los 10 años. Y uno mira, entra en las páginas y ves todo el portafolio intacto. Y decís, ¿qué va a pasar? O sea, en ese momento. Y yo no sé si alguien se está preguntando qué va a pasar. Porque pueden pedir extensión del fondo, pero los LPs que le van a decir, sí, pero no te pago más management fees. Y los gestores que van a decir, ¿le presto atención o no le presto atención al portafolio si no me van a prestar más management fees? Y lo otro es quién compra startups, porque Falabella compró Linio en descuento. Lo de Uber con Cornershop ha sido más la excepción que la regla. Y claro, creo que muchos se la jugaron a la magia de las SPACs y eso se desinfló. Entonces, una de las grandes preguntas que yo no tengo la respuesta y que me gustaría hacerle a mis colegas, pero nunca, o sea, no he coincidido en espacios, es, ¿ustedes a quién le van a vender ese portafolio?
cómo van a liquidar ese portafolio, porque igual, aunque no ganes plata con, no sé, invertiste en 20 y aunque no ganes plata con 15, igual en algún momento tenés que venderlo, no puedes eternamente tener eso en el portafolio. También me parece entonces que los modelos Evergreen, como es un Berkshire Hathaway, donde vos no montás un fondo estructurado, sino que finalmente seguís eternamente con los negocios, casi sos una sociedad que invierte, es otro modelo que podría ser interesante. Y de hecho, lo conversamos tanto con David como hace tiempo con Esteban, que era, ¿por qué no ir creciendo una sociedad de inversión con el tiempo? Y finalmente vamos pagando dividendos, si hay dividendos. Pero no tenemos la presión del reglamento que te dice al año 10 tenés que haber salido de todas las compañías. Yo creo que Qué se viene un interesante. momento donde muchos fondos van a llegar a eso. Yo no sé qué planes tienen. Por ahí lo tienen súper programado y yo no, tienen un súper plan, pero hoy para mí es una incógnita. ¿Qué le hace falta a la TAM para tener estas salidas que hacen falta? O sea, esas salidas sí las vemos en mercados más desarrollados, Europa, Estados Unidos, pero ¿qué le hace falta a la TAM? Dijiste Corner Shop con la salida de Uber, pues eso así no es la regla, sino fue como la excepción. Pero vemos el caso de Nubank, otro tipo de adquisiciones más pequeñas, pero estas salidas grandes, o sea, ¿qué le hace falta a la TAM para tener ese tipo de salidas? A ver, yo creo que lo que, no sé si es por ahí, pero nosotros hemos tenido conversaciones con el presidente de la Bolsa de Comercio de Colombia en su momento, que se unificó con la de Perú y Chile, aunque todavía no está operativa, y ellos lanzaron un modelo de crowdlending. O sea, pero nosotros le hablamos de crear, si bien en España no ha sido un super caso de éxito, creo que en Inglaterra un poco más, pero al final el mercado de growth, como existe el BME en España, el BME Growth y demás, donde salen a cotizar, incluso gestores, Action Partners, cotiza en bolsa. Mucha gente no lo sabe, pero salió a cotizar este año al BME. Y es una empresa que factura entre su unidad de gestión de fondos y su unidad de consultoría, creo que 10 millones de dólares. Entonces, así como en México han levantado a través de la bolsa, por lo que entiendo algunos sectores, creo que Dalus fue de los primeros, y no sé si eso se practica así o no, con los fondos de pensión, creo que encontrar los mecanismos de liquidez, aunque sea con descuentos importantes, es interesante. El otro es que no hay cultura y creo que no hay conocimiento. Con los SPAC se reunió un poquito de conocimiento, pero a mí me gusta invertir en bolsa y me gusta como jugar en sus opcionalidades desde el punto de vista de que le apunto generalmente a microcaps. O sea, por ejemplo, Etsy salió a cotizar en bolsa y en menos de 5 años multiplicó por 100 la plata. Mucha gente no lo sabe, porque Etsy no hizo casi camino del VC. Pero al final, encontrar los mecanismos y coordinados, y todos los fondos podrían ver qué esfuerzo hacen, para decir, vamos a sacarlas, pero no como SPAC, que es costoso. Oiga, hay muchas empresas en bolsa, en el Nasdaq, que cotizan, que facturan 3, 4, 5 millones de dólares, así como hay las que no facturan nada, ¿no? Pero bueno, esas son excepciones. Entonces, ¿cómo fomentas crear esos mecanismos de liquidez? Obviamente tiene que haber market maker, pero en realidad las microcaps basan todos sus modelos en las comunidades en Twitter y los hedge funds pequeños que le juegan sus apuestas ahí. Entonces, ese es un camino que uno se imagina. El otro, obviamente, es el private equity, cuando se le acaban las grandes empresas para comprar, que entra a comprar con descuento y consolidando por industrias. Nosotros hemos hablado con varios private equity y todos nos pedían tamaños más grandes en las compañías. Puede ser que por ahí en Brasil o México esas compañías tengan tamaños más grandes como para los private equity, pero van a entrar con un descuento gigante y probablemente si son con evita positivo, y no todas quieren evita positivo. Entonces yo creo que es eso. Private equity, lo que no veo es el sueño que siempre tuvimos de los estratégicos. Entonces nos decíamos, el banco va a comprar la fintech. Claro, como la fintech vale más que el banco en muchos casos, entonces no va a comprar probablemente el banco la fintech. Los grupos, los Santo Domingo o los esto o el otro, los más ricos conglomerados de México y Brasil van a comprar los startups. Y Falabella compró Liño, pero en liquidación. Entonces iban a comprar, pero en liquidación tal vez. Y tomándose un proceso bien largo de due diligence y que en medio no sabes si te quebrás o no en la negociación. Entonces me parece que los mecanismos de darle la oportunidad a la gente, sobre todo joven, que no confía en las pensiones o que no quiere pagar, muchas veces los management fees, los fondos de pensiones que te cobran 3-4% por colocar tu plata en bonos, mayoritariamente, que tienen, digamos, rendimientos negativos porque caen en el mercado, entonces tenés menos plata que antes de tu pensión. Esa gente que está ávida, que en algún momento se metió en criptomonedas, podría, yo digo, o sea, hay startups muy buenas que hoy facturan 10, 12 millones de dólares que son rentables, que alguien que alguna vez se jugó a hacerse rico comprando una criptomoneda, un altcoin o algo así, podría perfectamente poner una ficha en etapa temprana esperando que mañana pasa de microcap
a small cap y un día pasa a un índice, como el Russell 5000 o algo, y de golpe entran todos los ETFs a comprar y chao, o sea, eso se potenció 100 veces. A la parte final de la entrevista, te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea Dale, lo más rápido posible. ¿Preparado? genial. Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Me emociona todo lo que es impacto, definitivamente. El modelo revenue base. Me emociona todo lo que es smart contracts y blockchain, no necesariamente criptomonedas. Y me sigue emocionando software as a service. Me sigue emocionando definitivamente. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital en la TAM? Deducir el impuesto, obviamente, o sea, todo lo que de tu renta lo pongas en un fondo, no lo pagues. O sea, exención. Modelos que hemos trabajado con el gobierno de Colombia de matching. Entonces, por cada dólar que yo pongo, me dan otro dólar, entonces mi participación se duplica a esas dos. Por lo menos las hemos trabajado y creo que sí funcionaron parcialmente en Colombia en algunos. No, no la de impuestos, sino la de matching. ¿Generalista o especialista? Yo creo que especialista, cada vez más, porque cada vez existen más nichos potencialmente rentables. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? A un first time fund manager le diría que empiece con algo pequeño, que no busque vivir de management fees, que se construya una reputación y que sea muy analítico en sus inversiones, que es algo que acepto mea culpa, que al principio nosotros en la emoción invertimos mucho, muy rápido, porque estábamos con ese deseo de ir invirtiendo y creo que al final uno tiene que entender que las chances de ser exitoso no son tantas y que hay muchas herramientas y muchas formas de analizar una compañía. Eso no quiere decir que vaya a ser el mejor lugar, pero al final eso es lo que ha hecho que gestores rindan más que un índice en bolsa, porque no va a haber en privado gestores que rindan más que otro por saber encontrar ese sweet spot y hacer la tarea, tal vez de una manera que a veces siento que, o me parece que no se termina de hacer. La última, ¿cómo ves a Bellum hoy ya Amplo dentro de 5 años? Yo hoy veo a Velum Amplo, habiendo salido del portafolio de Velum, teniendo algunas compañías exitosas que creo que terminan de consolidar un poquito el resultado para los LPs. También con una satisfacción a partir de eso, de cerrar un ciclo. Y los veo buscando un modelo innovador en finanzas para invertir no necesariamente desde el modelo tradicional de fondo estructurado, sino de algo sea un evergreen o revenue-based finance, pero no necesariamente como el fondo tradicional, 10 años, y ser un innovador en eso. O sea, ya hay obviamente un montón de gente que está haciendo cosas innovadoras, pero ser uno más en buscar una forma diferente de manejar esto y sobre todo que los exits sean menos complicados, que es donde creo que está el cuello de botella más importante de este hoy por hoy en Latinoamérica. Esteban, muchísimas gracias por el tiempo, por la plática. Disfruté mucho platicar contigo, aprender de la estructura de un fondo, el tema de VC Value Investing, muy, muy interesante y muchas gracias. Muchos éxitos ahí y muchos éxitos en el podcast, que creo que es un gran trabajo que también que sigas con Daniel Porras trabajando en los informes hoy con otro más que no me acuerdo cómo se llama, porque por todos lados se está haciendo un gran trabajo de divulgador